Señal directa. Bueno, el trabajo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las consecuencias del pecado original, ganó el primer lugar en la categoría artículo de investigación del premio May 2022. Así que de esto vamos a platicar con su autor, Luis Guillermo Gu Mora, quien es economista. Muy buenos días, gracias por atender esta charla. Bueno, pues empezamos con lo que arroja esta investigación. Adelante. Hola, buenos días, Sonia y Víctor. ¿Me escuchan, perdón? Sí, claro, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, pues les comento. Sí, esta investigación trata de estudiar cuál es el efecto económico y distributivo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco en la IM. Y de forma resumida lo que encuentro es que hay dos efectos. El primero es que hay una caída en la actividad económica y el desarrollo económico. Es decir, México, después de la cancelación, crece menos y ese crecimiento también nos hace más pobres comparados a otros países. Y en la segunda parte lo que encuentro es que ese crecimiento o ese efecto de la cancelación del aeropuerto nos afecta en la mayoría de los hogares mexicanos, menos a los más ricos. La mayoría de los hogares mexicanos entre 2018 y 2021 ven disminuidos sus ingresos de forma importante, mientras que los multimillonarios mexicanos, algunos de ellos directamente implicados en la construcción del aeropuerto, no ven ningún efecto sobre su riqueza. Entonces, esta decisión política que marca de alguna forma el principio del sexenio, pues tiene efectos pues, no esperados y negativos. ¿Cómo llegas a la conclusión de que es justamente esta acción en particular la que tiene este efecto? Porque claro, además fue en medio de la pandemia, ¿no? Es un periodo en donde estuvo la pandemia. Claro, eso es una cosa muy importante. Lo que hago es utilizo diferentes métodos de economía y econometría para intentar aislar un poco el efecto de la cancelación antes del COVID y también después del COVID. Entonces, utilizando estos métodos, lo que intento es crear un México como si no hubiera existido cancelación e intentar pensar qué hubiera sucedido sin la cancelación. Y lo que encuentro es que un año después de la cancelación, justo antes de que pegue el COVID, que es un choque que nos pega a todos los países, ¿no? De forma negativa, lo que encuentro es que la brecha entre este México donde no existe la cancelación y el México donde existe la cancelación es de 3% en el PIB. ¿Esto cuánto es más o menos? Es 1 millón de millones de pesos mexicanos, 1 billón de pesos mexicanos, y es, para ponerlo en términos relativos, 8.3 veces más del costo estimado que sacó la Auditoría Superior de la Federación sobre los costos de cancelar el AIM. En una parte de justamente de este trabajo que haces, Luis Guillermo, manejas sí, el tema de la cancelación del Naim como un efecto negativo considerable a corto y mediano plazo sobre la economía mexicana. Sí me gustaría tratar de entender un poco más o de andar un poco más en esta simulación que haces en qué hubiera pasado si no se hubiera cancelado el Naim, qué hubiera pasado con la economía mexicana, que fue lo que sucedió finalmente cuando se canceló, pero también en esta fórmula, y como lo decía mi compañera Sonia Serrano, entra por supuesto el tema de la pandemia, que es por supuesto un golpe económico a nivel internacional. ¿De qué manera, quizá para que lo podamos entender los ciudadanos de a pie, de qué manera se va jugando con estas simulaciones para poder llegar a esta conclusión? Claro. Mira, lo que hago en términos como muy intuitivos es decir, vamos a intentar a recrear el México que observamos antes de la pandemia. Y para hacer eso lo que tomamos es de una muestra de países, ¿no? De América Latina, intentamos encontrar una combinación de estos países que recrean a México antes de la cancelación. Entonces, en términos intuitivos es encontrar un México que se compone por un 20% de Colombia, por otro 20% de Guatemala, a lo mejor un 17% de Estados Unidos. Y si vemos que esas trayectorias antes de la cancelación son relativamente parecidas, pues podemos decir, bueno, este México puede ser una buena forma de comparación contra el México que observamos. Volviendo a la parte del COVID, yo lo que observo es que las trayectorias de estos dos Méxicos empiezan a separarse después de la cancelación y antes del COVID. Pero como pueden ver en la gráfica, a los dos Méxicos les pega el COVID, ¿cierto? Entonces,
de cualquier forma, este México sin cancelación es un México que también ve el efecto negativo del COVID y después puedo ver entonces cuál es el efecto de la cancelación sobre la actividad económica. Entonces, si, como ustedes pueden ver en la gráfica, pueden ver a México que crece, el México, digamos, sin cancelación, crece, cae y después crece un poco más que el México que observamos. Así, de esta forma puedo decir, mira, no solamente la pandemia u otras políticas, sino es a partir de la cancelación donde empiezo a ver que estas dos unidades empiezan a crecer de formas diferentes. Ahora mencionas también, en una parte de lo que empieza mal termina mal, y esto es justo las irregularidades que tenía el aeropuerto de Texcoco previo a la cancelación, y también lo que sucede con el tema de incertidumbre en cuanto a inversionistas, en cuanto a habitantes de la zona, también cómo fueron repercutiendo en esta bola de nieve que finalmente deriva en lo que resulta tu investigación, que es esta afectación a mediano y corto plazo. Sí, efectivamente, como comentas, una de las, digamos, partes tristes de esta historia es que en realidad el Naim fue una historia de abusos del poder público, ¿no? Recordamos que al principio, cuando se decide que es Texcoco, hay expropiación de los terratenientes de la zona, después tenemos las violaciones de derechos humanos con Atenco, y finalmente acaba pues, en este abuso de pues, esta consulta no vinculante, donde hay poca participación, donde se decide acabar con este proyecto. Lo interesante para mí es que después de toda esta triste historia, lo que vemos es que por más que este hecho era un hecho político que intentaba afectar a los inversionistas involucrados en esta construcción, donde muy probablemente había casos de corrupción, que hasta ahora no están comprobados, desgraciadamente, lo que vemos es que la inversión cae, ¿no?, en el país, es decir, los inversionistas están poniendo menos activos en el país y eso tiene efectos sobre el crecimiento económico, pero la riqueza de las personas más ricas no disminuye. Y esto es consistente con lo que se ha encontrado en otros estudios de economía, de que los ricos, los súper ricos, son tan ricos que tienen muchas formas de tener muchas ganancias, ¿no? Y estas ganancias son mayores al crecimiento económico. Entonces, pues estas personas no se ven de ninguna forma afectadas, mientras que la mayoría de los hogares pues sí se ven afectados por este tipo de decisiones, lo que es un poco contraintuitivo y también bastante triste. ¿Dónde finalmente, Luis Guillermo Wu, podemos revisar, o la gente, mejor dicho, puede revisar toda esta investigación para ver cómo se realizó y finalmente cuáles fueron las conclusiones? Claro, mira, pueden encontrar la investigación en el documento de trabajo con toda la parte técnica en el sitio del SEI, ¿no? Ahí pueden encontrar el documento, y también en la revista Este País también sacamos una serie de artículos de divulgación donde explicamos de forma pues un poco más intuitiva, menos técnica, de qué va el artículo. También les recomiendo que busquen tanto en la revista Este País como en el sitio del SEI los demás artículos que también participaron en este premio, que son sumamente interesantes, que van desde otros casos, por ejemplo, cuál es el efecto de la corrupción en la participación ciudadana, desaparecidos en México, entre muchos otros. Entonces, una invitación para que chequen estos trabajos de alta calidad de mis colegas también. Bueno, pues ahí está Luis Guillermo Wu Mora, economista. Te agradezco muchísimo habernos tomado esta charla. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Y bueno, ya lo escuchaba usted, en caso de que requiera ahondar más a detalle en este tema, a ver exactamente cómo se hizo esta investigación, usted puede buscar justo así ese trabajo.